Muy buenas, terminó el Gran Premio de Miami, así que como siempre pues vamos a hacer un buen análisis a todo lo que nos dejo, como siempre pues con los gráficos que saco después de cada Gran Premio para que vosotros también los podáis analizar. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si queréis echarle vosotros un vistazo a todos estos gráficos, y nos vamos a centrar en primer lugar en la diferencia entre Leclerc y Verstappen. Luego hablaremos también del tema de los neumáticos, nos centraremos por supuesto en el caso del desgaste de Alpine, que algunos ya me lo habéis preguntado y que parece que está todo el mundo muy preocupado por este tema. Hablaremos también del problema de Checo Pérez del motor, no tanto su rendimiento en general, aunque un poco también, pero centrándonos sobre todo en ese problema de motor que tuvo, que hubo polémica porque por la radio decían que no, él decía que sí, entonces bueno, vamos a analizarlo. Y por último hablaremos también del caso de Carlos Sainz, ¿no? De dónde estaba, si tenía buen ritmo, a qué distancia estaba Leclerc y todas estas cosas. Empezamos por la disputa entre Verstappen y Leclerc, que la tenemos por aquí. Pues bueno, es fácil fijarse en, aquí tenemos la línea de Leclerc, aquí tenemos la de Verstappen, como podéis ver, ¿no? Que además para eso están en azul y en rojo, y es curioso cómo en las primeras vueltas pues más o menos se mantuvieron a una distancia parecida, pero en torno a la vuelta 8 de repente Verstappen apretó e incluso llegó a adelantar al propio Leclerc. Si nos fijamos, estaba en torno a un segundo y pico, aquí estaba un segundo, luego se distanció un segundo casi medio, y es curioso porque en esta distancia es cuando de repente se estancan o incluso van perdiendo un poquito de ritmo, porque ya no tienes ese rebufo, no tienes DRS, entonces digamos que lo normal que cuando estás a esa distancia de un segundo y medio pues te cueste mucho llegar, pero de repente Verstappen apretó e incluso terminó adelantando a Leclerc. A partir de ahí, si os fijáis, en los tiempos, la distancia entre Leclerc y Verstappen pues va constantemente creciendo, hasta tal punto que cuando Leclerc entró a parar a cambiar neumáticos estaba a 4 segundos y medio. Es decir, en las primeras vueltas pues fue capaz de mantenerse en un segundo y medio, un segundo y poco, pero a partir de ahí Verstappen apretó y Leclerc no era capaz de seguir el ritmo. De hecho, hay algo curioso y llamativo que, si os fijáis, tenemos aquí dos vueltas en las que están muy parejos, de repente un escalón hacia abajo, 3 vueltas muy parejo, un escalón hacia abajo y luego más o menos pues ya es un poco más constante, un poco más curva. Pero estos escalones suelen ser o porque uno ha apretado mucho, que sería en este caso Verstappen, o porque el otro, en este caso Leclerc, ha tenido una vuelta muy mala. Luego en el resto de la carrera, pues bueno, si desactivamos el todo para centrarnos en ellos, pues si os fijáis, mantuvieron un ritmo prácticamente igual porque los tiempos no cambian mucho. Luego tuvimos el safety car y a partir de ahí, pues sí que tuvieron unas primeras vueltas en las que parecía que Leclerc se podía quedar ahí detrás, que podía intentar algún adelantamiento, pero eso provocó probablemente que desgastase más los neumáticos por sobrecalentamiento, porque al final vas delante de otro coche que está calentando el aire, y eso provocó pues que al final no tuviera ninguna opción de adelantarle. Y si nos fijamos en la comparativa de tiempos, que la tenemos aquí abajo del todo, tenemos Leclerc y Verstappen. Si os fijáis, en este primer stint no es que Verstappen hiciese tiempos espectaculares. Aquí, por ejemplo, sí que hizo una vuelta muy rápida, aquí de repente bajó mucho el tiempo, pero sobre todo el problema estuvo en que Leclerc aquí hizo una vuelta muy lento, en la que Verstappen le saca más de un segundo, aquí hizo un par de vueltas también bastante lento, luego volvió a recuperar el ritmo, luego otra vuelta bastante lento. Esta irregularidad, que aquí pensaréis, los dos tuvieron una mala vuelta, pero es que aquí fue cuando tuvieron la lucha entre ellos, entonces es normal que se pierda tiempo. Pero este tipo de picos suele ser porque no estás entendiendo el coche, porque te estás sorprendiendo, y además va a hacer que sobrecalientes un poco más los neumáticos normalmente, y al final pues te vas distanciando. Si tú estás a un segundo y medio constante, quizá el otro piloto no comete un error muy grave, pero si pierde un par de décimas, pierde 3 décimas, entonces sí que te puedes acercar, entrar en zona de DRS incluso, y ahí tirar un ataque. Pero claro, si estás a un segundo y medio y eres tú el que va cometiendo esos errores, hace que te distancies, porque es muy complicado, si estás a una distancia pues de 2 segundos y medio, acercarte a un piloto si no vas mucho más rápido, ¿no? Si tu coche no es mucho mejor, porque tienes todo el aire caliente, todo eso, entonces dificulta tu rendimiento, y es un poco lo que pasó en este caso. Si os fijáis en el siguiente stint, pues tiempos muy muy parejos entre ellos, cuando ya pusieron el neumático duro, y luego al final pues pasó algo curioso, y es que cuando ya en el último stint después del safety car, para ellos siguió siendo el último stint, pero las últimas vueltas, pues unos tiempos bastante calcados, una vuelta uno más rápido, la siguiente el otro, y así se iban intercalando las mejores vueltas, pero luego de repente los dos pudieron apretar, pero a partir de ahí ya se vio como Leclerc no llegaba, y lo que pasó con Leclerc, que fue aumentando mucho sus tiempos, probablemente porque apretó demasiado, mientras que a Verstappen le quedaba un poquito más todavía y pudo incluso bajar en esta última vuelta. Pero en cualquier caso está claro que el ritmo no era muy diferente, no era exageradamente más rápido el Red Bull, pero sí que lo suficiente como para ser capaces de mantener esa posición, sobre todo por la velocidad punta. Si nos fijamos en los sectores, que ya sabéis que el primer sector era más de curva, el segundo de recta y el tercero sobre todo de recta, sin ninguna duda,
Final del sector 1, el mejor fue Sainz. Perdón, esto es en cuanto a la velocidad máxima. Final del sector 1, el mejor es Sainz porque es tramo de curva. Final del sector 2, también de curva, si os fijáis, 190 km por hora, el mejor Sainz. Pero luego final del sector 3, que es casi rondando los 290 km por hora, donde está Sainz y los Ferrari, aquí abajo. Y en la trampa de velocidad, que es el punto de mayor velocidad del circuito, donde están los Ferrari, aquí abajo. Una vez más. Me da la sensación de que han vuelto a fallar o no terminar de aceptar, mejor dicho, con el tema de los reglajes, porque han puesto más carga aerodinámica de la que se debería poner aquí, o incluso que no tienen un coche, un concepto de tal manera que para un circuito como este no son capaces de reducir la carga aerodinámica reduciendo el drag, sino que bueno, tú reduces carga aerodinámica pero no te reduce lo suficiente el drag, y dices, vale, pues pongo un poquito más de carga aerodinámica, que eso me debería valer para desgastarme menos los neumáticos, jugar con la estrategia, pero tampoco le funcionó en ese sentido. Tuvieron que parar prácticamente las mismas vueltas, así que parece ser que otra vez tuvieron ese problema. Y si nos fijamos ahora sí en los mejores sectores, pues bueno, en el primer sector, que es de mucha velocidad, pues lo siguió ganando Verstappen, pero sobre todo quiero yo intuir que fue por esa vuelta rápida, pero si fijáis, muy cerquita estaba Sainz. Sin embargo, el segundo mejor sector, bueno, lo hizo Russell, pero Verstappen está a menos de una décima y Sainz está a 2 y pico. Por lo tanto, aquí la distancia entre Verstappen y Sainz y Leclerc es mucho mayor. Y en el tercer sector pues pasa lo mismo. Pérez está a una décima del mejor, que es Leclerc en este caso, y Verstappen un poco más, prácticamente calcado con Pérez, pero Sainz sí que está mucho más atrás. Entonces, bueno, este tercer sector es verdad que si pillas el rebufo, que es lo que hizo Leclerc en las últimas vueltas, que es cuando vas más descargado de combustible, pues entonces vas a hacer un tiempo espectacular. Pero si fijáis, este escalón de repente de una décima, pues no es lo normal. Lo normal es tener pues algunas centésimas, ¿vale? Por eso de repente Leclerc hace tan bueno el tercero, pero si lo comparamos con Sainz, que no tuvo ese rebufo tan exagerado, pues si os fijáis la diferencia pues es abismal. Así que bueno, está claro que en recta, en este caso iba bastante mejor el Red Bull y le sirvió para ganar la carrera. En cuanto al desgaste de Alpine, si nos vamos un poquito más abajo en la tabla, porque se ha hablado muchísimo, bueno, la estrategia las tenemos, bueno, aquí podemos hacer un repaso a todos los pilotos, como veis, pues Ocon salió último y le salió estupenda la estrategia, sin ninguna duda, y Alonso, pues que salió aquí en la 11ª posición, pues sí que ganó mucho al principio, sobre todo porque todo esto, bueno, hubo pilotos que tuvieron que salir mucho más atrás, lógicamente, pero bueno, aparte de eso, más o menos se pudo mantener en esta zona. Lo que pasa que al final pues la estrategia no le terminó de funcionar, tuvo esas penalizaciones y al final se quedó fuera de los puntos, ¿no? Que aquí veis que terminó octavo, pero con las penalizaciones se fue al final al 11º. Si nos fijamos en las estrategias, Alonso dio solamente 14 vueltas con ese neumático amarillo, y Ocon, que lo tenemos aquí, fue capaz de dar desde la vuelta 40 hasta el final, hasta la 57, con el neumático blando. Que pensé, bueno, pues si se pueden dar 17 vueltas con el neumático blando, que fueron las máximas que se dieron, la tanda más larga con blando fueron 17, ¿qué problema hay? Pues bueno, claro, es que realmente son 17 vueltas con ese neumático, pero porque tienes muchas vueltas con safety car, entonces ahí no se te están desgastando porque tú vas muy despacio. Entonces, el problema aquí de Alonso estuvo en estas primeras 14 vueltas, que solamente pudo dar 14 porque el resto de pilotos, si os fijáis, pues dieron muchas más, llegaron incluso a 26 con el neumático medio. La tanda más larga fueron 29, que fue Ricciardo, si no me equivoco, aquí está. Por lo tanto, está claro que se podían dar muchas más, pero Alpine tuvo ese problema. Si nos vamos a ver sus tiempos, a ver por qué cayeron tanto, la realidad es que no cayeron tanto. La línea de Alonso es esta línea turquesa, la que tiene el neumático amarillo, el círculo amarillo del neumático medio. Si os fijáis, los tiempos van cayendo, y aquí pararon, pero realmente los tiempos no estaban disparándose como para que urgiese, ¿no? Que fuese de urgencia y absoluta prioridad tener que parar, sino que decidieron parar por un tema estratégico. El desgaste, si lo vemos aquí, no fue para tanto. Realmente los tiempos iban además muy, muy constantes. Si tienes un coche muy complicado de conducir, que eso sí que lo dijo Ocon, me parece, lo que va a pasar es que de repente tienes un pico hacia arriba, estás incómodo, pero con unos tiempos así es muy raro que estés incómodo. Luego con el neumático duro, es verdad que Ocon al final se quejó de eso, pero si os fijáis los tiempos siguen bajando. En estas últimas 5 vueltas, pues a lo mejor sí que tenemos una tendencia que es de estabilizarse, unos tiempos más horizontales, que claro, los tiempos deberían ir bajando porque vas perdiendo combustible, pero llega un punto en el que si tus neumáticos van empeorando mucho, los tiempos deberían ir subiendo, pero como pierdes combustible, pues se te mantiene. Es decir, si tú mantienes unos tiempos completamente horizontales, significa que los neumáticos están bastante mal. Y si van hacia arriba, pues muy, muy mal, ¿no? Como es lógico. Y eso sí que pasó aquí en el caso de Ocon. Quizá podemos pensar que de Alonso también, pero luego pudo mantener unos tiempos mucho más rápidos. Así que fue una situación un poco rara, pero en cualquier caso no me parece que el Alpine tuviese demasiado desgaste. De hecho, si nos fijamos en otros coches, por ejemplo el Alfa Tauri, pues llegó hasta la vuelta de 15, en el caso de Gasly, que llevaba el neumático amarillo, y si os fijáis,
sin mayor problema. Entonces es un poco extraño, ¿no? Que parasen tan rápido. Aquí el caso de Williams, pues bueno, tenemos unos altibajos constantes. Aquí el caso de Alfa Romeo, por ejemplo, pues sí es verdad que Bottas pues, pudo dar muchas más vueltas con ese neumático amarillo, pero igual aquí incluso podemos pensar que se estaban desgastando mucho los neumáticos si nos fijásemos en estos tiempos, sobre todo fue por peleas en pista, si no me equivoco. Entonces, bueno, realmente si nos fijamos en los tiempos puramente no se ve un rendimiento de Alpine mucho peor. El problema estuvo con la estrategia, porque si nos fijamos en Ocon, la estrategia fue espectacular, pero si nos fijamos en Alonso fue un desastre. Fijaos que Ocon, bueno, salió al final, es verdad que gana posiciones rápidamente porque tenemos a los dos Aston Martin que se vienen aquí, que realmente salieron desde el pit lane, ¿no? Entonces es un poco trampa este adelantamiento, pero claro, en este punto, a partir de la vuelta 11, es cuando todo el mundo empieza a entrar. ¿Y qué hace Ocon? Pues no entra y gana muchísimas posiciones hasta colocarse en la 9ª posición. De hecho, aquí entra Ricciardo, que es el último que sale con neumático medio que entra, gana otra posición, se mantiene octavo, y cuando él entra, en vez de bajar todas estas posiciones que ha subido, solamente pierde 2 posiciones, porque entra bajo el régimen de safety car. Entonces tuvo esa suerte, al final, bueno, tenemos este pequeño lío y demás, se quedó al final 9º, con la posición de Alonso pues sería octavo, pero como veis realmente fue un tema un poco estratégico, de mucha suerte para Ocon y luego mala suerte para Alonso, porque claro, por ejemplo, Ocon le terminó ganando la partida, hubo otros pilotos que también, así que bueno, ahí sí que tuvo mala suerte, pero insisto, el desgaste, al menos en esta carrera concreta, no me pareció tan preocupante. Y hablando de posibles preocupaciones, tenemos el problema del motor de Checo Pérez, que si os fijáis, bueno, él mantuvo su pelea con Sainz, y si os fijáis, aquí mantenían prácticamente siempre unas distancias muy parejas. Pérez estaba a 6,8 y Sainz estaba a 5, es decir, le estaba entre 1 y 2 segundos prácticamente durante todo este primer stint, pero llega un punto que además se coloca incluso a 1 segundo y de repente, Sainz se sigue manteniendo a casi 7 segundos y Pérez se va a 12, es decir, estamos hablando de estar a 1 segundo, en la siguiente vuelta estar a 5, en la siguiente más todavía, en la siguiente más todavía. Fijaos, o sea, tenéis que fijar en la distancia entre las dos líneas, no si van hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Pues si os fijáis, hombre, el problema es evidente. Lo bueno es que luego más o menos se mantiene. Si os fijáis aquí, pues están en torno a 8 segundos, aquí otra vez en torno a 8 segundos y aquí también. Es decir, luego lo solucionan rápidamente con las configuraciones del motor y demás, pero eso indica pues que sería un fallo, incluso a lo mejor había un sensor que no estaba funcionando bien, activaba algún tipo de limitación del motor y eso hacía que no entregase bien la potencia. En fin, pueden pasar muchas cosas dentro de esta unidad de potencia y lo bueno es que se solucionó, pero lo malo es que aunque parece que tienen todos los problemas de fiabilidad solucionados porque ya no han tenido que volver a retirar un coche y demás, parece que no han terminado de afinar del todo, porque si te surgen estos problemas, al final pues a lo mejor Pérez podría haber luchado por ese podio, pero este problema quizá le impidió hacerlo, porque pasa un poco como pasó con Verstappen y Leclerc, que aquí estaban a esa distancia y de repente Verstappen apretó y no le fue tan complicado adelantarlo porque tenía más velocidad punta. Si Pérez en este momento en el que se acercó hubiese podido activar DRS, tener toda su potencia, quizá le hubiese sido relativamente fácil adelantar a Carlos en una de estas rectas eternas en la que no hay que pelear siquiera. Pero claro, justo en ese momento, cuando se metió en ese segundo, fue cuando tuvo ese problema de motor y de hecho los tiempos por vuelta pues te lo dicen claramente, ¿no? De hecho lo podemos ver aquí con el Red Bull. Si os fijáis, pues Pérez está haciendo 1.34, un 33.8, 34.3 y de repente un 38.1. Hombre, pues de un 34.3 a un 38.1, que son casi 4 segundos, pues está claro que algo ha pasado. Y la siguiente vuelta igual, en la siguiente ya poco a poco fue retomando otra vez el ritmo, que como veis, pues sí que bastante peor que su compañero Verstappen, pero bueno, al final no tenía aire limpio por delante, es un poco complicado saber hasta qué punto era más lento, porque tener aire limpio siempre te da mucha más velocidad, pero bueno, está claro que el problema de motor fue bastante grave, desde el punto de vista de la influencia en las siguientes vueltas, no de la influencia que tuvo que retirarse. Y terminamos con el ritmo de Carlos Sainz, que lo tenemos aquí con el caso de Ferrari, y si os fijáis, aquí ya no tenemos una diferencia de rendimiento tan alta como tenemos, por ejemplo, en el caso de Red Bull, porque Leclerc tampoco tenía aire limpio. Fijaos que Leclerc estaba siendo pues 1.34.7, mientras que, 1.34.4, mientras que Carlos 1.34.7, luego más distancia, luego aquí, por ejemplo, Carlos 34.7 y Leclerc 33.9, es decir, estaba siendo en torno a 7 décimas más rápido, 5 o 6 décimas más rápido, pero cuando Leclerc pierde ese liderato y ya no tiene aire limpio por delante, los tiempos de los dos son prácticamente clavados durante todo el stint. Aquí, por ejemplo, hay una serie de 4 vueltas en la que Carlos tiene ciertos problemas y no es capaz de encontrar el ritmo y sí que es más rápido Leclerc, pero en cuanto a ritmo general, Sainz no es mucho más lento que Leclerc. Un poco sí, pero no tan exagerado como en las primeras vueltas en la que Leclerc tenía aire limpio. ¿Qué pasa? Que
Verstappen tuvo aire limpio prácticamente en toda la carrera. Por eso se nota tanta diferencia entre Pérez y Verstappen. Si hubiese tenido aire sucio, pues probablemente Pérez hubiese sido más lento que Verstappen, eso es así, pero no hubiese habido una diferencia tal, ¿no? Que por ejemplo aquí tenemos que Pérez hace un 33.5 y Verstappen 32.8, son 7 décimas que a lo mejor se hubiesen reducido y ya no son 7 décimas, a lo mejor son un par de décimas, 3 como mucho, para que entendáis lo que influye. Luego, pues sí que fue bastante peor Carlos en este stint intermedio con el neumático duro, parece que no fue capaz de hacerlo funcionar, tuvo que pelear también con Checo. Entonces, bueno, está claro que Carlos era bastante más lento que Leclerc en esta carrera. Si nos fijamos en los tiempos que tenemos aquí con cada neumático, pues bueno, con el medio 1.34.4 en ritmo puro de carrera, mientras que Leclerc era 34.3, es decir, una décima más lento en ese primer stint, y luego en el segundo 32.7, casi 8, y Carlos 33.3. Entonces, como veis, aquí sí que la diferencia era pues en torno a 5 décimas, pero aquí con el neumático medio en torno a 1 décima. O sea que Carlos con el neumático medio más o menos sí que lo hizo funcionar, estaba por detrás de Leclerc, pero no tanto, ojo, que yo creo que pareció que estaba un mundo y no lo estaba tanto, pero luego con el neumático duro sí que se encontró bastante problema, quizá porque no sabía gestionar tan bien los neumáticos y se encontró con más desgaste o cierta inestabilidad, pero bueno, la parte positiva es que estuvo cerca con el neumático medio, parte negativa pues que tiene que aprender a adaptarse al coche también con otros neumáticos, que como no pudo rodar mucho en entrenamientos libres porque tuvo el accidente, pues eso lógicamente también te condiciona luego a cómo gestionar la carrera. Así que hasta aquí el análisis, espero que os haya ayudado a entender un poquito mejor este Gran Premio, la carrera, todo el tema de los neumáticos, los desgastes, el ritmo de cada uno, dónde están, y nada, pues espero que disfrutaseis también de la carrera. No olvidéis echar un vistazo a Level Up Academy si queréis aprender más de Fórmula 1, tanto a nivel deportivo como a nivel técnico, que ahí tengo muchísimos cursos para que aprendamos todos juntos, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.